Hay una creencia muy extendida, que las leyes nacen de la lógica, de la razón y del sentido común, que son el resultado de mentes serenas intentando ordenar el caos humano. Pero la historia demuestra exactamente lo contrario. Las leyes no siempre nacen de la inteligencia colectiva. Muchas veces nacen del miedo, del pánico moral, del capricho político o sencillamente de un mal día de alguien con poder. Y pocos lugares muestran esto con tanta claridad como Estados Unidos, una nación construida sobre ideales de libertad, pero también sobre oleadas constantes de paranoia, control social y obsesión por regular lo incontrolable. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha producido algunas de las leyes más surrealistas jamás escritas, normas tan desconectadas de la realidad que hoy parecen chistes, pero que en su momento fueron aplicadas con total seriedad, con multas, arrestos y consecuencias reales. Este vídeo no va de anécdotas simpáticas, va de entender cómo una sociedad puede llegar a prohibir cosas imposibles, biológicamente inevitables o directamente absurdas, y aún así llamarlo orden, porque cuando la ley deja de observar la vida real, empieza a inventarse su propio mundo, y ese mundo suele ser profundamente inquietante. Cuando existir era ilegal, morir, respirar, dormir. Pocas cosas revelan mejor el absurdo legal que las leyes que intentaron regular lo inevitable. En varias ciudades estadounidenses, especialmente entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, existieron normativas que, en la práctica, convertían la muerte en un acto ilegal. Morirse en determinados espacios públicos, edificios oficiales o incluso hospitales, podía considerarse una infracción porque generaba molestias administrativas, alarma social o problemas de gestión. La solución no fue mejorar los sistemas sanitarios ni adaptar la ciudad a la realidad humana, sino declarar que morir allí estaba prohibido. No había castigo lógico, porque no podía haberlo, pero la ley existía, escrita y aprobada. La mera existencia de esa norma demuestra hasta qué punto el poder puede ignorar la biología cuando le resulta incómoda. Y no fue un caso aislado. Dormir también fue objeto de persecución legal. En distintos estados y municipios se aprobaron leyes que regulaban cómo, cuándo y en qué condiciones podía dormir una persona. Dormir en público era delito. Dormir mal vestido era sospechoso. Dormir en determinadas posiciones podía interpretarse como vagancia o indecencia, incluso dentro del propio hogar. Dormir desnudo fue ilegal en algunos lugares, aunque no hubiera nadie más presente. El descanso, una necesidad fisiológica básica, fue tratado como una conducta moral que debía ser vigilada. La ley no protegía al ciudadano, lo observaba mientras dormía. En ese punto, el orden ya no busca justicia, busca obediencia. La guerra contra la felicidad. Reír, bailar, jugar. Hubo épocas en las que la alegría fue vista como una amenaza directa al orden social, especialmente los domingos. El domingo, para muchos legisladores, no era un día de descanso, sino un campo de batalla moral. En numerosos pueblos y ciudades se prohibieron actividades tan peligrosas como bailar, cantar, silbar, jugar a juegos de mesa, practicar deportes o incluso reírse en público. La diversión era considerada una falta de respeto, una desviación del comportamiento correcto, una señal de decadencia. En algunos lugares, bailar sin permiso podía conllevar sanciones. En otros, ciertos bailes fueron prohibidos por considerarse demasiado provocadores, extranjeros o simplemente difíciles de controlar. El problema nunca fue el baile, fue la mezcla social que provocaba. Personas de distintas clases, orígenes y razas compartiendo espacio, ritmo y alegría. Para un poder obsesionado con el control, eso era inaceptable. Incluso los juegos infantiles llegaron a ser regulados. Jugar en la calle, lanzar pelotas, hacer ruido, todo podía convertirse en una infracción. La ley no estaba interesada en la violencia ni en el daño real. Estaba interesada en silenciar el caos espontáneo de la vida cotidiana. En ese contexto, la felicidad se convirtió en una conducta sospechosa, y la risa,
en un acto casi subversivo, cuando los animales y los objetos se convirtieron en criminales. Si hay algo que lleva el absurdo legal al límite, es la idea de juzgar a aquello que no puede comprender la ley, y aún así ocurrió. En Estados Unidos existieron procesos legales contra animales, no metáforas, procesos reales, cerdos arrestados por causar daños, perros ejecutados tras juicios formales, caballos multados por comportamientos ilegales. En algunos casos se nombraban testigos, se dictaban sentencias, se cumplían castigos. El animal no entendía nada, pero la ley actuaba como si la comprensión no fuera necesaria. La justicia se transformaba en una representación teatral destinada a reafirmar la autoridad, no a resolver un problema. Y no solo animales, objetos también fueron tratados como amenazas legales. Tirar bolas de nieve podía ser delito. Llevar un helado en el bolsillo estaba prohibido en ciertos estados, supuestamente para evitar el robo de caballos, aunque el contexto que dio origen a la norma hubiera desaparecido hacía décadas. Bigotes falsos, silbatos, cometas, juguetes. Todo podía ser regulado si en algún momento alguien con poder decidió que aquello representaba un riesgo abstracto. El resultado fue un sistema legal lleno de normas zombies, leyes muertas que seguían caminando, aplicables en teoría, ridículas en la práctica, pero oficialmente vigentes porque nadie se atrevió a enterrarlas. El cuerpo como problema legal, vestir, mirar, existir. Durante décadas, el cuerpo humano fue uno de los principales objetivos de la legislación absurda, especialmente el cuerpo femenino. Hubo ciudades donde las mujeres tenían prohibido usar pantalones, otras donde mostrar los tobillos, los hombros o ciertos peinados podía acarrear sanciones. No importaba el clima, la comodidad ni el sentido común. El cuerpo era tratado como un mensaje político que debía ser censurado, pero no fue solo una cuestión de género. También existieron leyes que prohibían mirar fijamente a alguien durante demasiado tiempo, caminar de determinada manera o permanecer de pie sin un propósito claro. El cuerpo en su simple presencia era sospechoso. La pobreza, además, fue criminalizada de forma sistemática. Las leyes contra la vagancia permitían arrestar a personas por no tener trabajo, por no poder justificar por qué estaban en la calle o por parecer fuera de lugar. No se castigaba una acción, sino una condición. Existir sin encajar era ilegal. La ley no solucionaba el problema, lo escondía bajo una alfombra legal. Leyes contra las ideas. Pensar también podía ser delito. Cuando una sociedad entra en pánico, no se conforma con regular cuerpos y comportamientos, empieza a perseguir ideas. En distintos momentos de la historia estadounidense, enseñar determinadas teorías, leer ciertos libros o cuestionar valores establecidos fue ilegal, no porque esas ideas causaran daño directo, sino porque desafiaban el relato dominante. Hablar de evolución, criticar al gobierno en tiempos de guerra, promover ideas consideradas inmorales o antiamericanas, podía llevar a multas, censura o prisión. La ley se metía dentro de la cabeza del ciudadano y decidía qué pensamientos eran aceptables. En ese punto, el sistema legal deja de ser un marco de convivencia y se convierte en una herramienta de uniformidad mental. El pensamiento crítico pasa a ser una amenaza, la duda, un delito potencial. Todas estas leyes tienen algo en común. No nacieron de la risa, nacieron del miedo. Miedo al cambio, a la diversidad, a la pérdida de control, a lo desconocido. El absurdo legal no es un accidente histórico, es una señal de alarma. Indica que el poder ha dejado de escuchar a la realidad y ha empezado a legislar desde el pánico. Hoy nos reímos de estas normas porque el tiempo las ha despojado de autoridad, pero en su momento fueron reales, aplicadas, defendidas y justificadas. Y eso debería inquietarnos más que divertirnos, porque la pregunta final no es qué leyes absurdas existieron en el pasado.
La verdadera pregunta es cuáles de nuestras leyes actuales parecerán igual de surrealistas dentro de 100 años. La historia es implacable con el ridículo. Siempre vuelve, siempre señala y siempre recuerda una verdad incómoda. Cuando el poder pierde el sentido del humor, lo siguiente que pierde es el sentido común.